¿Alguna vez has notado que el cuerpo habla lo que la boca calla? Que a veces la enfermedad que te derriba no viene del cuerpo, sino de quien amas. Esta es la parte que casi nadie tiene el valor de decir: el narcisista, sea hombre o mujer, enferma a quien ama. Él no solo drena tu energía emocional, sino que reprograma tu cuerpo para vivir en estado de guerra. Mientras el mundo lo ve como fuerte o encantador, tú sientes el precio de esa convivencia en el corazón acelerado, en el sueño perdido, en los dolores que la medicina no explica. Y lo peor, todo esto parece culpa tuya, pero no lo es. Hoy vas a descubrir lo que el narcisismo le hace al cuerpo de quien ama y por qué estas enfermedades son el grito silencioso de un alma que luchó demasiado para ser amada. Enfermedad 1. El insomnio de la mente en alerta. El insomnio es el cuerpo gritando lo que la mente ya no puede soportar. Cuando alguien vive durante mucho tiempo bajo el dominio de un narcisista, el sueño deja de ser descanso y se convierte en vigilancia. Incluso cuando la relación termina, el cerebro continúa en estado de alerta, como si el peligro todavía estuviera cerca. Es como intentar dormir con las luces encendidas por dentro. El cuerpo implora una pausa, pero el corazón teme relajarse. El narcisismo crea este ciclo. Mientras uno manipula, el otro aprende a prever tormentas. Y cuando llega el silencio, ya parece demasiado sospechoso para ser tranquilo. Muchos no entienden por qué, aun exhaustos, no logran conciliar el sueño. Es simple. El cuerpo fue condicionado a la supervivencia. Cada palabra cortante, cada mirada de desprecio, cada explosión inesperada le enseñó al sistema nervioso a protegerse todo el tiempo. El insomnio es el reflejo físico de esta hipervigilancia emocional. La mente vigila lo que ya pasó, intentando impedir que vuelva. Pero esto es una trampa. El cuerpo permanece en guerra por algo que ya terminó. Y mientras el narcisista duerme en paz, quien sufrió lucha con los fantasmas de la noche. Despertar en medio de la madrugada, con el corazón acelerado y pensamientos repetitivos, es común en quien vivió el trauma del narcisismo. Es el inconsciente intentando revisar todo lo que sucedió, como si en cada recuerdo pudiera entender qué salió mal. Pero el error nunca fue tuyo. El problema es que el cuerpo todavía no ha recibido el mensaje de que está seguro. Por eso, el sueño se interrumpe. La mente teme que, al bajar la guardia, algo vuelva a doler. Lo que era amor se convirtió en gatillo y el descanso en castigo. Para revertir este cuadro, es necesario reeducar al cuerpo a confiar nuevamente. Si estás pasando por esto, comienza con lo simple. Crea un ritual de silencio antes de dormir, lejos de las pantallas, lejos de los recuerdos. Respira profundo y repite mentalmente: ahora estoy segura. Parece poco, pero así es como el cuerpo aprende que el caos terminó. Si el insomnio es el grito de alerta del pasado, el sueño será la señal de la sanación. Y esa sanación comienza en el momento en que eliges descansar, aunque el miedo todavía susurre. Enfermedad 2. La taquicardia del miedo. El corazón se dispara y ni siquiera entiendes el motivo, pero el cuerpo lo entiende. Todavía cree que está bajo amenaza. El narcisismo enseña a vivir en alerta, y el amor que debería calmar se convirtió en un gatillo para el miedo. Cada notificación de mensaje, cada llamada inesperada, hace que el cuerpo reaccione como si el peligro estuviera volviendo. Es como si el corazón hubiera aprendido a correr incluso antes de escuchar el disparo. Y lo más cruel es que, incluso después de salir de esa relación, el organismo continúa obedeciendo al trauma. Reacciona al pasado como si todavía fuera el presente. La taquicardia es la traducción física de la ansiedad reprimida. El cuerpo, exhausto de sustos emocionales, intenta defenderse de recuerdos que aún no han cicatrizado. Es como si dijera: prepárate,
el caos viene en camino, pero el caos en realidad ya terminó, solo que el cuerpo todavía no lo sabe. Cuando el narcisista impone miedo, críticas y humillaciones, el corazón se convierte en tu escudo, se dispara para mantenerte viva, incluso cuando la amenaza ya no existe. Por eso, quien vivió este tipo de amor tóxico siente que siempre está al borde de algo. Si esto te sucede a ti, respira y date cuenta. No es el corazón el que está enfermo, es el cuerpo intentando protegerte del dolor. El narcisismo hace eso, transforma la autoprotección en hábito, pero hay salida. La próxima vez que el pecho se acelere, en lugar de culparte, dite a ti misma, no estoy en peligro. Repítelo hasta que el cuerpo lo entienda. Es un entrenamiento, una reeducación emocional. El miedo no desaparece de un día para otro, pero aprende el camino de regreso a la calma. El cuerpo necesita ser enseñado a confiar de nuevo. Ejercicios de respiración, pausas conscientes y ambientes seguros son el nuevo remedio. Y lo más importante, personas que no despierten el mismo pavor. Si todavía sientes taquicardia, quizás estés rodeada de gatillos que el inconsciente reconoce. Aléjate de ellos. El corazón que un día palpitó por miedo puede aprender a latir por paz. Cuando el amor deja de asustar, es señal de que comenzaste a sanarte. Enfermedad 3. La fatiga emocional. Hay un cansancio que el descanso no resuelve. Es el tipo de agotamiento que nace en el alma y se derrama hacia el cuerpo. Quien vivió bajo el dominio de un narcisista entiende bien esto. Despertar sin energía, sin ganas, con la sensación de estar siempre debiendo algo. Es el resultado de años intentando complacer a quien nunca quedaba satisfecho. El narcisismo consume la vitalidad poco a poco, no en grandes explosiones, sino en pequeñas dosis diarias de culpa, tensión y duda. Y cuando el cuerpo finalmente se detiene, es porque el alma ya no aguanta más cargar el peso del otro. Esta fatiga es traicionera porque parece pereza, pero es trauma. Intentaste ser todo para alguien que solo sabía succionar. Intentaste resolver crisis, apagar incendios, arreglar lo que nunca fue tu defecto. Por eso, hoy sientes un vacío tan grande, una especie de desánimo que ninguna motivación externa llena. El narcisista drenó tu energía vital y ahora el cuerpo pide recargarse, pero ya no sabe dónde encontrar una fuente limpia. El problema no está en ti, está en quien te hizo creer que amar era sinónimo de agotarte. La recuperación comienza cuando te das cuenta de que descansar no es pereza, es resistencia. El cuerpo necesita permiso para detenerse sin culpa. Si te sientes exhausta, intenta algo simple. Apaga las notificaciones, cierra los ojos y respira profundamente. No es huida, es autocuidado. El narcisismo te enseñó a culparte por cada pausa, como si el mundo se derrumbara si te detenías por un instante. Pero ahora es lo contrario. El mundo solo vuelve a girar cuando decides ponerte en el centro de él. Con el tiempo, la energía regresa, pero no como antes. Viene más serena, más consciente. Aprendes a decir no sin miedo, a poner límites sin sentir culpa. Y es ahí donde la fatiga comienza a transformarse en fuerza. El cuerpo entiende que ya no necesita cargar solo el peso de una relación entera, se libera de la obligación de salvar al otro y finalmente aprende a cuidar de sí mismo. Y cuando llega ese momento, el alma deja de estar cansada, renace. Enfermedad 4. La amnesia selectiva. Hay algo extraño en recordar con claridad lo que dolió, pero olvidar lo que te hacía feliz. Quien vivió con un narcisista entiende esto. El cerebro parece editar la propia historia. Olvida fechas, compromisos, momentos neutros, pero graba con nitidez cada humillación, cada palabra dicha en tono de desprecio. Esto no es debilidad, es defensa. El cuerpo, en sociedad con la mente, intenta evitar el colapso. La amnesia selectiva es la forma inconsciente de decir, ya fue demasiado.
borra lo que sobrecarga, pero cobra un precio. Comienzas a perderte de ti misma. El narcisismo crea este tipo de apagón emocional porque obliga a la persona a vivir en modo de supervivencia. Cuando el enfoque es no provocar otra explosión más, el cerebro deja de registrar el resto. Se limita a prever riesgos y el resto de la vida va desapareciendo en la niebla. Por eso, muchos, después de salir de una relación así, sienten que perdieron pedazos de su propia identidad. Es como despertar de una pesadilla y no saber quién se era antes. Y esta confusión mental no es falta de atención, es trauma. Pero el cerebro es sabio, solo desconecta lo que necesita ser reiniciado. Poco a poco, conforme el cuerpo vuelve a sentirse seguro, los recuerdos buenos comienzan a reaparecer. El problema es que muchos se culpan por olvidar demasiado, cuando en realidad ese olvido es una señal de supervivencia. Si esto te sucede a ti, practica la paciencia. La memoria vuelve cuando el peligro deja de existir. Mientras tanto, escribe lo que recuerdas, guarda lo que sientes y acepta que no recordar todo es, a veces, un regalo. Para sanar esta amnesia emocional, es necesario reconstruir el vínculo con la propia historia. Fotos antiguas, músicas, olores. Todo esto ayuda al cerebro a reorganizar el pasado de forma más gentil. El narcisismo borró lo que te hacía entera, pero no destruyó quién eres. La memoria del dolor es fuerte, pero la de la fuerza también lo es. Y cuando comienzas a recordar quién eras antes del control y la manipulación, te das cuenta de que la mente no te traicionó, te protegió hasta que fuera seguro recordar. Si todo esto tiene sentido para ti, necesitas leer el ebook que está en el primer comentario fijado. Es un libro virtual, llega directo a tu celular o correo electrónico y muestra cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista. Ahí explico lo que hace el narcisista, cómo protegerte y cómo reconstruir tu autoconfianza. Accede ahora. No postergues tu sanación. Enfermedad 5. El dolor en el pecho, que no es físico. Existen dolores que el cuerpo siente, pero la medicina no explica. Quien pasó por una relación con un narcisista conoce bien esa sensación. El pecho se oprime, falta el aire, pero los exámenes dicen que todo está bien, solo que no lo está. El corazón, en este caso, no sufre de enfermedad cardíaca, sino de sobrecarga emocional. Es el peso de todo lo que fue tragado en silencio, de las palabras no dichas, de los sentimientos sofocados para evitar más conflictos. El narcisismo transforma el amor en tensión y el cuerpo, sin salida, grita por dentro. Este dolor es el reflejo de un alma que vivió en constante defensa. Cada vez que el narcisista distorsionaba la verdad, el cuerpo registraba el impacto. Cada vez que te callabas para no empeorar las cosas, el corazón se contraía un poco más, hasta que un día el dolor se volvió crónico, no por algo físico, sino por una acumulación de emociones reprimidas. El pecho duele porque carga la nostalgia de lo que creíste que existía y el peso de lo que realmente sucedió. Esa mezcla entre tristeza y frustración es lo que alimenta el dolor invisible. Cuando el cuerpo habla, es señal de que el alma no fue escuchada. Por eso, si el pecho duele, escucha lo que quiere decir. Quizás sea hora de sacar afuera todo lo que fue tragado por miedo. Escribe, llora, habla con alguien que te entienda. El narcisismo te hizo creer que sentir era debilidad, pero es justamente lo opuesto. Sentir es la única forma de limpiar lo que quedó atrapado. La sanación comienza cuando te permites desmoronarte sin pedir disculpas por ello. Con el tiempo, este dolor cambia de lugar, deja el pecho y se transforma en comprensión. Entiendes que lo que dolió no fue amor, fue manipulación disimulada. El cuerpo, entonces, comienza a relajarse y el corazón vuelve a latir al ritmo de la paz. El dolor que parecía castigo se revela como mensajero. Vino para recordarte que es peligroso
callar lo que necesita ser liberado. Y cuando finalmente escuchas, ya no necesita gritar más. Enfermedad 6. La ansiedad de la anticipación. Incluso después de que todo termina, el cuerpo continúa ensayando respuestas. Es como si la mente todavía esperara la próxima crítica, el próximo enfrentamiento, la próxima mirada de desaprobación. El narcisismo deja este rastro, una ansiedad que ya no depende del otro, pero que continúa siendo alimentada por el recuerdo de él. ¿Te das cuenta? El peligro ya pasó, pero el cuerpo todavía se comporta como si estuviera atrapado. Cada sonido de notificación, cada conversación seria, despierta el viejo miedo de equivocarse, y el cuerpo, cansado de prever tormentas, vive al borde de un colapso. Esta ansiedad es el resultado de un entrenamiento emocional forzado. El narcisista enseñó, con manipulación y chantaje, que la seguridad es algo inestable. Por eso, incluso lejos de él, la persona todavía busca señales de amenaza en todo. Es un estado de tensión constante, una espera que nunca termina. El cerebro cree que anticipar el sufrimiento evita el dolor, pero, en realidad, lo mantiene vivo. Por eso la ansiedad de la anticipación es tan cruel. Te aprisiona al pasado con el disfraz de la prevención. Revertir este patrón exige práctica y conciencia. Cuando sientas el corazón acelerándose sin motivo, pregúntate, ¿qué está realmente sucediendo ahora? Esta simple pregunta devuelve la mente al presente. El cuerpo necesita reaprender que el hoy es seguro. Caminatas ligeras, respiraciones largas, pausas sin culpa. Son pequeños gestos que reprograman el sistema nervioso. El narcisismo te condicionó a reaccionar, pero ahora es hora de responder. Reaccionar es instinto, responder es libertad. Con el tiempo, te darás cuenta de que el silencio no es amenaza, es descanso, que lo impredecible no es peligro, es vida. La ansiedad pierde fuerza cuando entiendes que ya no necesitas prepararte para ser herida. Cada vez que eliges la calma, el cuerpo entiende que el caos terminó y este es el comienzo de la sanación. Cuando el miedo deja de prever lo peor y el corazón, finalmente, aprende a descansar en el ahora. Enfermedad 7. La pérdida de la identidad. Hay un momento en que la persona se da cuenta de que ya no se reconoce. El espejo muestra un rostro familiar, pero vacío. Las opiniones, los gustos, hasta el tono de voz, todo parece moldeado por otra persona. Esta es la herencia invisible del narcisismo, la disolución lenta del yo. Para agradar, para evitar peleas, para no ser rechazada, la víctima se adapta tanto que comienza a creer que es quien el otro dice que es. El cuerpo siente esta desconexión, como si el alma estuviera exiliada dentro de sí misma. Y el precio es alto, soledad, confusión y una tristeza que no tiene nombre. El narcisista es un maestro en borrar fronteras. Él redefine el bien y el mal, lo bonito y lo feo, qué es amor y qué es control. Poco a poco, la persona pasa a dudar de su propia percepción. Esta duda es el veneno más eficiente del narcisismo, porque hace que te vuelvas dependiente del agresor para interpretar el mundo. Cuando esto sucede, el cuerpo se enferma. Dolores de cabeza, tensión muscular, náusea, todos los síntomas de quien vivió demasiado tiempo intentando existir dentro de la expectativa de otro. Pero la buena noticia es que la identidad nunca desaparece por completo, solo se esconde, y el camino de regreso comienza con pequeños gestos. Experimenta hacer algo que el otro despreciaba, escuchar tu música favorita, vestir lo que te hacía sentir bien, comer lo que te daba placer. Son actitudes simples, pero profundamente curativas. El narcisismo quitó la libertad de ser y ahora la recuperas en dosis diarias de autenticidad. El cuerpo reconoce esta verdad y responde con alivio, como si dijera, eso es, volviste. La reconstrucción no sucede de un día para otro, pero cada elección alineada con quien realmente eres reactiva, partes dormidas de tu esencia.
Un día te miras en el espejo y reconoces el brillo en los ojos, no el de quien busca aprobación, sino el de quien finalmente se pertenece a sí misma. Y cuando esto sucede, el narcisista pierde el poder que tenía sobre ti, porque nadie puede manipular a quien ya se reencontró. Enfermedad 8. La sanación lenta del cuerpo, que desaprendió a confiar. Cuando el narcisista finalmente se va, el cuerpo no entiende lo que sucedió, continúa en estado de alerta, como un soldado que no recibió la noticia de que la guerra terminó. El silencio, que debería traer paz, causa miedo. El descanso, que debería sanar, causa culpa. Es el efecto tardío del narcisismo. El cuerpo aprendió a desconfiar hasta de lo que es bueno. Por eso, incluso en ambientes tranquilos, la persona siente que algo va a salir mal. Es como si el cuerpo todavía esperara el próximo ataque, el próximo tono frío, el próximo "tú eres el problema". Pero el cuerpo también es sabio. Poco a poco comienza a percibir que la amenaza ya no existe. El corazón se desacelera, el estómago se relaja, el sueño vuelve a venir. Es una sanación lenta, porque el organismo necesita reaprender qué es la seguridad. El narcisismo enseñó que el amor duele y ahora es necesario reprogramar esa creencia. Es un proceso diario, hecho de pequeñas victorias. Dormir una noche entera, sonreír sin culpa, confiar sin miedo. Cada una de ellas es una señal de que el cuerpo volvió a escucharte. La confianza no es algo que se fuerza, es algo que se reconstruye. Nace cuando te permites sentir sin juzgarte, cuando, en lugar de reprimir el miedo, lo acoges y dices, sé que estás aquí, pero ahora estamos seguras. Esta comunicación interna transforma al cuerpo de enemigo en aliado. Y es ahí donde la sanación comienza a florecer. Cuando el sistema nervioso, antes adicto al caos, comienza a reconocer la paz como el nuevo normal. Con el tiempo, el cuerpo deja de reaccionar al pasado y comienza a responder al presente. La respiración se vuelve ligera, el corazón regresa al ritmo de la calma y el sueño deja de ser huida para convertirse en descanso. Esta es la verdadera liberación, cuando el cuerpo y el alma vuelven a caminar en el mismo compás. El narcisismo enseñó el miedo, pero la vida, pacientemente, enseña la confianza. Y cuando el cuerpo finalmente entiende esto, ya no lucha más contra ti, lucha por ti. El cuerpo siempre supo la verdad, intentó avisarte, protegerte, despertarte. Y ahora, después de entender todo lo que hace el narcisismo, viene la parte más importante, la sanación. Pero no es cualquier sanación, es aquella que te libera por dentro, que te devuelve la paz que el otro te quitó. Y para eso, necesitas leer el ebook que está en el primer comentario fijado. Es un libro virtual que recibes directo en tu celular y en tu correo electrónico de forma simple e inmediata. Y es en él donde explico paso a paso cómo romper el ciclo de la manipulación, protegerte y reconstruir lo que el narcisista destruyó. Este ebook te va a mostrar cómo recuperar el control emocional y entender los juegos mentales con claridad. Y junto con él, todavía recibes 2 bonos poderosos. Uno sobre el lenguaje secreto del narcisista para nunca más caer en las trampas emocionales y otro sobre autoconfianza y reconstrucción interior para fortalecer tu mente y sanar las heridas que quedaron. Estos materiales se complementan y necesitas tener acceso a esto ahora, no después, porque cuanto más tiempo pasa, más el narcisista continúa actuando dentro de tu cabeza. Si este video habló contigo, comenta aquí. Yo elijo sanarme. Esta frase es tu primer paso real de liberación. Y apenas termines el video, haz clic en el enlace del primer comentario fijado. Accede al ebook, léelo en tu celular y comienza a cambiar tu historia hoy mismo, porque el conocimiento que sana no es el que emociona, es el que transforma. Y recuerda, suscríbete al canal,
activa las notificaciones y continúa conmigo en esta caminata. Aquí nunca vas a estar sola. En cada video te vas a entender más, te vas a fortalecer más y vas a renacer un poco más. Hasta el próximo video.